Hola chicos, soy David Falconi. Hoy les hablaré sobre las primeras instituciones coloniales que se establecieron en el Perú después de la llegada de los españoles a nuestro territorio. Iniciemos. Vamos a mencionar que fue importante el establecimiento de las primeras instituciones en el país, en nuestro territorio, debido a que ésta necesitaba una organización. Se van a formar, en tal sentido, el Cabildo, que son instituciones típicamente españolas que fueron trasplantados al Perú durante el siglo XVI para el gobierno de las ciudades, villas y pueblos, y estos estaban constituidos por el alcalde y los regidores. El cabildo hoy en día vendrían a ser lo que conocemos como las municipalidades. El alcalde y los regidores, ¿no? En esta etapa de inicio de la conquista, fueron elegidos los primeros en enero de cada año, al comienzo por los vecinos y luego designados por el rey de España. Finalmente, estos puestos se llegaban a adquirir por compra, desnaturalizando así su espíritu democrático. La sesión del cabildo la presidía el corregidor o gobernador en representación del rey. Vamos a ver aquí un dato curioso, que el primer alcalde de Lima fue denominado Nicolás de Rivera, al cual la historia lo apodó como Nicolás de Rivera el Viejo. Él fue un conquistador andaluz establecido en la gobernación de Nueva Castilla y él participó de los viajes del descubrimiento del Perú, acompañando a los socios de la conquista. Incluso él fue uno de los que cruzó la línea en la isla del Gallo en los famosos 13 de la Fama. Fue encomendero de Ica, fundador y primer alcalde ordinario del Cabildo de Lima. Él tuvo que afrontar las amenazas de las tropas de Manco Inca que cercaron Lima en agosto de 1536. Cabe señalar además que Nicolás de Rivera y Laredo fue alcalde de Lima por cuatro momentos, en 1544, en 1546, 1549 y 1554. Él fue uno de los primeros benefactores de indios en el Perú. Se dice de que él tenía un corazón muy generoso y además fundó y formó con su propio dinero, un 13 de mayo de 1556, cuando ya no era alcalde de Lima, él hizo un hospital para indios e indias pobres en el departamento de Ica, lo cual habla muy bien de la personalidad que él tenía y que él fue fue el primer alcalde del Cabildo o Municipalidad de Lima. Vamos a ver que los cabildos tenían diferentes atribuciones, tanto en el ámbito administrativo como judicial. Veremos en primera instancia las atribuciones de carácter administrativas. Velaban por el bienestar de la población y los cabildos se preocupaban dentro de muchas características, ¿no? U objetivos, sobre todo por la limpieza y ornato de la ciudad. Se encargaban de que no existiera basura, de que esté todo organizado, las construcciones sean adecuadas al estilo en el cual se estaba iniciando estas primeras ciudades. Además del abastecimiento de los mercados y de los precios de los productos para evitar de alguna manera que los precios se vean totalmente elevados ante una situación de escasez o evitar estos precios a raíz de que los agricultores y campesinos tuviesen esa equidad con el público consumidor. Además, los cabildos imponían arbitrios, lo que hoy conocemos como los impuestos, que obviamente iban al gobierno para el bienestar de toda la población. Además, organizaban fiestas pomposas, ¿no? Ellos también se encargaban de que cuando un virrey llegaba a estas tierras, ellos presidían los espectáculos públicos y las fiestas, se encargaban de hacer toda la organización como para dar la bienvenida a los funcionarios de la corona española. Eso en el ámbito administrativo. Veremos ahora las atribuciones de carácter judicial. Determinaban ellos las sanciones civiles y penales en asuntos poco graves, cuando la situación ameritaba de repente una intervención de un tercero en asuntos que no requería la presencia de un juez, un fiscal, pues los cabildos intervenían aquí. En los últimos años virreinales jugaron un papel revolucionario.
Su acción fue notable, por ejemplo, en la formación de juntas de gobierno, en los levantamientos armados y además en la proclamación de la independencia. Para tales casos, se convocaba a los famosos cabildos abiertos, que concentraba a los vecinos principales o notables a fin de debatir la solución de los problemas trascendentales. Entonces vemos que este cabildo, lo que hoy conocemos como municipalidades, tenían funciones específicas y esta va a ser la primera gran institución que se va a formar a inicios de la llegada de los españoles cuando ya toman posesión de todo el territorio, ¿no? Que antiguamente era de los incas. Veremos ahora la segunda institución, la que conocemos como los repartimientos. Estos consistían en la distribución de indios entre los conquistadores españoles en calidad de mano de obra gratuita para las exploraciones ganaderas, agrícolas y mineras, así como para la edificación de obras públicas. Este sistema rigió en los primeros tiempos de la conquista y pronto derivó en una serie de abusos que convirtieron al indio en poco menos que un esclavo. En razón de ellos, se suprimieron estas distribuciones y se crearon luego las encomiendas, que sería la tercera gran institución que se va a formar por estos años. Como su nombre le indica, consistía en encomendar o encargar a un funcionario llamado encomendero para que éste adoctrinara a los indios en la religión católica, que sabemos que era uno de los principales objetivos de España en relación a América, además de instruirlos en el empleo del idioma castellano y los usos y costumbres que venían desde Europa. El encomendero debía retribuir el encomendado debía retribuir al encomendero y a la corona mediante un tributo, que era un pago en dinero o en especies con sus propios trabajos y con servicios personales. Entonces, vamos a notar aquí que hubo cierto mal manejo de estas encomiendas, porque al estar encargados bajo un determinado grupo de españoles, vamos a ver de que hubo un abuso muy marcado, muy radical, que eso también va a tener sus consecuencias que más adelante vamos a ver, ¿ya? Y vamos a ver ahora de que incluso en las encomiendas muchos de ellos trabajaban como sirvientes dentro de las casas de los españoles y además también eran los que trabajaban en los campos agrícolas en jornadas muy extenuantes donde casi muy poco de comida y agua se les brindaba a los indios, ¿no? Vemos aquí que hay una situación de una obligación muy radical al respecto. Las encomiendas, vamos a ver que con el correr del tiempo, esta perdió su esencia espiritual y social y se convirtió en una dura exigencia económica. Muchos denunciaron esta condición de los indígenas, sin embargo, más adelante, poco a poco, fueron desapareciendo hasta su total extinción en el año de 1720. Vamos a ver incluso, perdón, que en las encomiendas, además de obligaciones, ¿no? De carácter tributario, el indio debía trabajar voluntariamente percibiendo un salario, pero mísero, lo que en la práctica se le negó, porque se consideraba que el servicio personal era parte de ese tributo. De ese modo, el indígena fue utilizado en el servicio doméstico y en el cultivo de las chacras, en el transporte y las cargas y en el trabajo forzado en las minas y lavaderos. También el indio debía mantener a los curas, ¿no? Doctrineros, servir a los corregidores y a los curacas, y aparte de todo ello, las mujeres y sus hijos estaban sujetos también a todo tipo de caprichos y vejámenes que, cuenta la historia, muchos sufrieron estas consideraciones. Pero vamos a ver que también va a existir una defensa de los derechos de los indígenas. A pesar de que existían leyes que protegían a los indígenas, muchos conquistadores siguieron cometiendo atrocidades, conductas muy radicales contra ellos en nombre del rey y la fe católica. Por ello, la corona determinó que una junta de consejeros decidiera cómo tratar a los indígenas. La Junta se reunió en la ciudad de Valladolid, España, entre 1550 y 1551, y ante ella se presentaron dos religiosos. Tenemos en primera instancia a Bartolomé de las Casas y además tenemos a Juan Ginés de Sepúlveda.
¿no? Quienes defendieron posiciones opuestas. Veamos a continuación cuáles fueron las propuestas de cada uno de ellos. Juan Ginés de Sepúlveda. Vemos que él considera que los indígenas debían someterse al dominio de los españoles, pues eran naturalmente inferiores que estos. Además, los cristianos europeos les traerían grandes beneficios, lo que quiere decir que él tenía una postura muy radical contra los propios indígenas y que su posición fue avalada por muchos españoles, pero también fue contraria con otros. Y entre ellos tendremos la posición opuesta del famoso fraile Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, él opinaba que los indígenas eran seres racionales y poseedores de una moral rígida, que castigaban desde el adulterio hasta el asesinato y que por lo tanto debían ser respetados y se debía proceder a su evangelización pacífica. Entonces, vemos que aquí Bartolomé de las Casas se le considera como el defensor de los indios en vista de que ellos siempre han estado bajo el maltrato y un mal amparo de muchos españoles quienes vivieron en estos años poco después de la caída del imperio de los incas. Vamos a seguir viendo entonces, si bien el debate entre ambas posturas no produjo pronunciamientos por parte de la corona española, sí promovió algunos cambios en la legislación, como en la creación de las protectorías de indios, ¿no? Al no haber este pronunciamiento de la corona, se crea entonces la protectoría de indios, que son oficinas situadas en las principales ciudades americanas, cuyos funcionarios tenían la obligación de velar por el bienestar de todos los indígenas, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, este equilibrio procuró más adelante esta protectoría de indios. Vamos a ver ahora el problema de las encomiendas. El primero en repartir las encomiendas más ricas fue Francisco Pizarro, quien adjudicó a sus hermanos, parientes y amigos y paisanos, dejando de lado a Almagro y a sus soldados. Esto procuró precisamente que haya una situación de un total desacuerdo entre los españoles. Decepcionado ante esta situación, Diego de Almagro solicitará al rey de España una gobernación para él. Eso ya lo hemos visto en la sesión anterior. Entonces, en 1534, el rey de España creó las nuevas gobernaciones que ya hemos visto también en un mapa, sobre todo la de Nueva Castilla y Nueva Toledo, siendo la primera para Francisco Pizarro y la segunda para don Diego de Almagro, creando estas gobernaciones entonces en América del Sur y le concede a Almagro esta gobernación situada al sur de Nueva Castilla. Pero la delimitación territorial se convirtió en un problema, en un asunto pendiente, por lo que Pizarro, como Almagro, se atribuían el dominio de la ciudad del Cusco. Nótese que en este paralelo, la ciudad del Cusco está casi al mismo nivel de la zona costera de Chincha, que en teoría le pertenecía a Francisco Pizarro, pero don Diego de Almagro solicitaba esta ciudad debido a las riquezas que tenía, ¿no? Eso repito, habíamos visto en la clase pasada. Y hasta aquí vendríamos a tener las tres principales instituciones que se van a formar a la llegada de los españoles. Entonces, muchas gracias por tu atención. Vamos a estar atentos a las indicaciones que te voy a dar en breve. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Suerte.